Me desempeño como jefe de División de Calidad del Aire de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y el día de hoy vamos a tratar acerca de la calidad del aire en Lima Metropolitana, las acciones que se vienen teniendo y así como aquellos desafíos que representa la mejora, sobre todo en esta situación que hoy nos lleva a grandes retos por las diferentes enfermedades y el contexto actual que viene viviendo nuestra ciudad, el país y el mundo. Pues bien, comenzamos de esta manera. Respirar. ¿Cuántas veces hemos respirado hoy en día sin siquiera darnos cuenta? Cuando nacemos, la primera acción que realizamos al nacer es respirar. Nuestros pulmones en la placenta, en el vientre de la madre, es oxigenado con la placenta a través de esos mecanismos. Pues bien, cuando nacemos, los pulmones se vacían de los líquidos en el momento del parto que están contenidos. Y una de las primeras cosas que hacemos con justamente cada ser humano es poder realizar ese intercambio gaseoso muy importante para la vida. Es allí donde comienza una serie de reacciones, una serie de procesos que permiten al ser humano que continúe su existencia. Es decir, oxigenar cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo, de nuestras células, para que se habiliten cada una de las funciones. Es por eso que respirar resulta ser una función sumamente importante, al igual que alimentarnos. ¿Sí? Somos y nos constituimos mucho, nuestra salud depende mucho de la calidad del aire que respiramos. La foto allí es de Yurayacu. Yurayacu es un nombre quechua, es agua blanca, cristalina, y es mi pequeño hijo. Entonces, tomando como referencia, que es muy importante, no solamente para las generaciones actuales, sino también aquellos que están viniendo también al mundo, es muy importante que nosotros podamos tener un mejor mundo y una buena calidad del aire para estas nuevas personas y cada uno de nosotros. Pues bien, ¿qué es la contaminación del aire? Pues la contaminación es la presencia de cualquier agente físico, químico, biológico que implican riesgo o daño o molestia al ser humano. En la imagen ustedes van a poder ver de que vemos los tamaños de partículas. De hecho, para poder entenderlo mejor, si nosotros nos sacáramos un cabello, en cualquiera de nuestro cuero cabelludo, va a depender mucho, si lo pudiéramos dividir en promedio en 30 partes, el diámetro del cabello, estaríamos hablando de 2.5 micras. ¿Por qué hago esa referencia? Porque justamente cuando evaluamos la calidad del aire, hablamos de partículas. Uno de los parámetros o de los componentes más importantes en el caso de Lima y de muchos países del mundo y ciudades es el material particulado. El material particulado son justamente esas pequeñas partículas que miden aproximadamente la 30ª parte del diámetro de un cabello y que están expresadas en la imagen que se muestra. Y tenemos la partícula 2.5, así como de 10 micras. Esto está muy relacionado a nuestra salud, como lo vamos a ver. En el gráfico de la izquierda notamos cómo están distribuidos las fuentes de contaminación basados en la procedencia. Con un mayor porcentaje, un 58%, están las fuentes móviles. Las fuentes móviles representan el 58% de aquellos que contribuyen a la contaminación. Después encontramos, es decir, los vehículos, el transporte, etc. Las fuentes puntuales representan el 26% de los agentes que contribuyen a la contaminación, toda vez que estos están representados por las industrias, por ejemplo. Las fuentes de área contribuyen el 16% de la contaminación, basados en justamente el material particulado 2.5 como referencia a esta distribución de porcentajes. ¿Cuáles son las fuentes de área? Los restaurantes, las pollerías, que usan el carbón para la cocción de alimentos. Si bien es cierto, son pequeñas, pero existen en tanta cantidad en nuestro país que resultan en un impacto importante. Pues bien, en esa misma línea de este parámetro que define la calidad del aire, encontramos que si nos referimos al tipo de combustible, el diésel contribuye en nuestra ciudad un 97%. Si lo analizamos desde la tecnología vehicular,
el pre-euro, es decir, así como existe en las computadoras la versión Pentium, luego las Core i3, 5, 7, en el transporte, en los automóviles, existen lo que es el pre-euro, euro 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta 6 en Europa, en caso de europeo. Si lo vemos en ese sentido de la tecnología vehicular, es decir, la antigüedad, que son aquellos vehículos que tienen más de 15 años, por tanto corresponden a una tecnología pre-euro, estaríamos hablando que el sector, que ese tipo de tecnología estaría aportando el 65%. Y si lo vemos como categoría vehicular, los ómnibus estarían aportando un 42% del total. Entonces, y viendo aquí un dato muy importante, es que el 34% del transporte público en Lima y Callao tiene más del, o sea, el transporte es de 34%, el transporte público aporta a la mala calidad del aire en Lima en un 34% aquellos vehículos que tienen más de 15 años de antigüedad. Pues bien, ¿cuáles son aquellos efectos en la salud de las personas? Esto se ha determinado, cuya fuente es el MINAM. De hecho, mucho de este contenido está plasmado en lo que es el diagnóstico de la calidad de aire de Lima y Callao. Y hablamos, por ejemplo, de 5.071 admisiones hospitalarias al año que vienen que son atribuibles a los niveles de material particulado en el aire, es decir, de la contaminación. Hablamos de 1.657 muertes al año atribuibles también a este tipo de componentes. Y aquí un dato curioso. Los costos que acumulamos en cuanto a la morbilidad y mortalidad anual podría representar, en este mismo diagnóstico se habla entre el 0,5% del PBI nacional, así como 0,9%. ¿Es bastante? Definitivamente. Por ejemplo, en el Perú, solamente, o sea, estamos hablando casi la séptima parte, es decir, el 0,12% del PBI se invierte en investigación que procede tanto al sector público como privado. Entonces, lo que se gasta en atender, la morbilidad está referida a las enfermedades, al tratamiento de enfermedades, al contagio. Lo que se gasta en atender estas enfermedades, así como las muertes procedentes de lo que devienen los impactos del material particulado, es 7 veces lo que invertimos en investigación en el país. Aquí vemos a Lima dentro de un ranking mundial. Este es el ranking mundial anual, el último, el 2019, donde lo encontramos en el puesto 28. Más arriba podemos encontrar en este caso un país cercano como Chile, estará en el puesto 22. Y esto es importante porque, si bien es cierto, Perú, Lima en general, se ubica en el último ranking, en el puesto 28, registrando un valor de 23.7. En el ranking anterior, el 2018, registró un valor de 28. Es decir, las condiciones y las mejoras se han dado en la calidad del aire según este ranking mundial, que si bien es cierto, solamente considera aquellos países que efectivamente, como Lima, como el Perú, reportan data de calidad del aire a los rankings mundiales. No todos los países, no todas las ciudades del mundo reportan este tipo de información. Pues bien, hay diferentes gestiones dentro de diferentes gestores y diferentes instituciones involucradas en lo que es la gestión de la calidad del aire. Está el Ministerio del Ambiente, está OEF, está DIGESA, CENAMI y la Municipalidad de Lima, obviamente. Aquí he puesto solamente para que les pueda servir, porque he dejado el material a los organizadores, algunas leyes que sería interesante pues darle una mirada a raíz de que pueda profundizarse un poco más. La primera está la Ley General del Ambiente, la segunda, que es la Resolución Ministerial 181, hablamos de los índices nacionales de calidad del aire, es decir, aquellos donde se representa la escala de colores para los diferentes niveles de contaminación, así como también el año pasado, ya casi a finales del año pasado, se aprobó el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire. Esto lo menciono porque es muy importante, porque el Ministerio del Ambiente aprueba este decreto supremo donde se contempla y se implementan muchas mejoras en la gestión de calidad del aire. Entre ellas, por ejemplo, es la inserción de los métodos alternativos para poder evaluar la calidad del aire. Es decir, aquellos métodos que consideran los sensores de bajo costo como una alternativa a poder
generar una vigilancia de la calidad ambiental. Pues bien, aquí encontramos dos organismos importantes nacionales, que es DIGESA, CENAMI, y los links respectivos para que puedan acceder. Lo que quería hacer referencia aquí era que DIGESA actualmente cuenta con 7 estaciones de calidad del aire y CENAMI con 10 estaciones de calidad de aire en Lima metropolitana. Esta es una estación, la que pueden observar en su pantalla. Y bueno, CENAMI también saca boletines mensuales que están colgados en su página web. Este es el tipo de información que se puede ver en su página web referida a la información que se viene reportando y las concentraciones de los diferentes contaminantes en Lima metropolitana, así como en los lugares donde existen estaciones. Y como vamos a ver, no en todas las ciudades del Perú tenemos estaciones de calidad del aire. Pues bien, ¿cuáles son las acciones que se vienen generando o las acciones para mejora de la calidad del aire? A nivel nacional se viene trabajando, de hecho, en las mejoras de los combustibles, en cuanto a la pureza de los mismos. Hemos pasado actualmente a un combustible bajo en azufre, es decir, aquel combustible que tiene 50 ppm en azufre y que corresponde a una tecnología de Euro 4. Para nosotros tener el tipo de tecnología de inserción de vehículos que tiene Europa, que en este caso sería el Euro 6, tendríamos que llegar a un combustible ultra bajo en azufre, ¿no? Que es aproximadamente unos 10 ppm. Pues bien, está el sistema de transporte público. Hoy se cuenta con los corredores segregados de alta capacidad, que es el metropolitano, los corredores complementarios, el tren eléctrico, así como también se implementó un primer bus eléctrico dentro de un corredor, con un recorrido largo. Los límites máximos permisibles de emisiones y exigencias para importar vehículos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues bien, en la actualidad, el país, por ejemplo, lo único que viene ingresando cuando se importa vehículos es la tecnología Euro 4. Aquí en este gráfico quiero mostrarles de cómo varía las tecnologías con respecto a su contaminación. Los círculos más grandes implican mayores contaminaciones. Es por eso que podemos ver, por ejemplo, en el pre-euro, un círculo mucho más grande, mucho más contaminante. El azul, en el caso del diésel, es digamos, el que ahorita es el menos contaminante. El 6 y el 5 no ingresan aún a Perú porque está ligado a la calidad del combustible que cuenta el país. Entonces, por ciento de los vehículos que aprobaron, es decir, que no es la Policía Nacional de Tránsito. Y ahí hay muchos retos.
es importante poder reflexionar que si bien es cierto, la bicicleta puede ser, así como andar en pie, puede ser un medio no contaminante, también es un medio sobre el cual una persona se expone. Entonces, ir en bicicleta, ir en pie, va a estar perfectamente bien toda vez que no dejemos de protegernos y vayamos por las rutas menos contaminadas, así como no dejemos de usar las mascarillas y los medios de protección, puesto que, como vemos, los valores en los valores reportados tienen un mayor grado de exposición a contaminantes. ¿Sí? Pues bien, aquí, por ejemplo, se observa la peatonalización. La peatonalización es un proceso en el cual recuperamos calles y traen beneficios ambientales. Aquí en la presentación estoy dejando un link que nos va a llevar al estudio que se realizó con cooperación internacional, personal de la Municipalidad de Lima, para justamente evaluar los beneficios en cuanto a reducción de material particulado, reducción, por ejemplo, en probabilidades, en el riesgo de contagio de enfermedades como el cáncer, enfermedades como la diabetes, enfermedades de ese tipo, así como el estrés y la ansiedad. La peatonalización, aparte de recuperar el espacio público para los encuentros casuales, mirados desde una perspectiva de escala humana, es decir, calles para la gente, ya no para los vehículos, tiene muchos beneficios y es algo que está impactando a nivel de la calidad del aire bastante positivo. Pues bien, también se viene generando lo que es una red de calidad del aire con sensores de bajo costo. ¿Qué es eso? Una estación, por ejemplo, de bajo costo es aquella que, como bien pueden observar ahí, que es 50 veces más barata que una estación oficial o de referencia, es decir, aquella que maneja el gobierno nacional. Y ahí vamos a ver por qué es tan importante. De hecho, por ejemplo, solo 4 lugares del Perú tienen redes de monitoreo. Lima, Arequipa, Hilo y Loroya. En el resto del país no se sabe qué está pasando con su calidad del aire. Entonces, este sistema que hoy por hoy, y como vamos a detallar un poquito más adelante, aquí tengo un mapa que quiero mostrarles, se viene desarrollando un sistema de bajo costo donde se puede determinar variables meteorológicas, la calidad del aire en cuanto a los gases y partículas que está respirando la población. Nos sirve, 1, al ser más barata y más accesible para los gobiernos locales. 2, la gente en general, el ciudadano de a pie, pues a través de su medio celular puede empoderarse con data de calidad del aire para exigir a sus autoridades la mejora y la toma de acciones, y a las autoridades el establecimiento de políticas públicas para la mejora de nuestro ambiente. Pues bien, por ejemplo, es la plataforma sobre la cual uno podría observar. Vemos al gecko, que es la mascota de Lima Metropolitana, que muestra cómo está la calidad del aire en un momento dado. He tomado una captura. Sin embargo, los invito a visitar el Facebook de Lima Ambiental de la Municipalidad Metropolitana. Allí se encontrará el link donde pueden observar justamente esta data en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que puedo conocer la calidad del aire que estoy respirando en ese preciso momento en la estación más cercana donde me encuentro. ¿Sí? Hoy por hoy ya se han establecido unas 10 estaciones. Bueno, tenemos, justo con el COVID nos interrumpió, pero tenemos mapeado terminar este año, si es que las condiciones en realidad mejoran, unas 30 estaciones. Y ahí quiero recordarles, vimos que Senami tiene unas 10 en Lima, Digesa tiene unas 7, Lima Metropolitana va a tener unas 30 y probablemente, si es que Dios mediante, podamos tener más, dado que seguimos aplicando concursos y financiamientos internacionales para lograr. Son distintas, son mucho más caras, pero son diseñadas para gobiernos locales y el gran potencial que tienen es poder complementar una red de monitoreo de la calidad del aire. Como bien les he dicho, hay lugares donde no sabemos qué está pasando. Y si pueden, y observamos estos cuadros, por ejemplo, en esta época del COVID, el Senami ha registrado que las estaciones de Caraballo, el cuadro de abajo, y San Juan del Urigancho registraron una reducción de material particulado entre 56% y 41% respectivamente. Nuestras estaciones también registraron una reducción de 49% en uno de los puntos, que es la estación que queda cerca al Mercado Central.
Entonces ven cómo también se viene respondiendo de manera adecuada. De hecho, la línea naranja es el estándar de calidad ambiental y, como observamos, la línea azul del primer gráfico de cómo nuestra calidad del aire ha mejorado. Para que tenga referencia, estamos alcanzando niveles diarios que están justamente dentro de los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es la línea punteada. Lima, por ejemplo, tiene dos acuerdos internacionales, para que ustedes sepan, a través del alcalde Jorge Muñoz firmó dos acuerdos internacionales. Una de ellas es el PRI-FLY, que lo lidera la Organización Mundial de la Salud, que compromete a cada ciudad del mundo tomar acciones para llegar a esos estándares de orden mundial y establecidos en base a los impactos a la salud, así como también la Declaración de Ciudades de Aire Limpio, que corresponde a un compromiso climático y de acción en la mejora de la calidad del aire con la Organización Internacional C40. Es un organismo internacional que coopera y articula con las megaciudades del mundo. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora y los retos en pro de la calidad del aire? Pues bien, tenemos un reto, un desafío como ciudad, que es muy importante, es transitar a la electromovilidad, la movilidad eléctrica. De hecho, si uno viaja a Sao Paulo o ciudades cercanas, ya el transporte público está contenido en la electromovilidad. Pero la electromovilidad no es solamente traer carros, no es solamente traer la movilidad en sí. El transporte, la electromovilidad nos va a requerir muchísimos retos, desde los puntos de alimentación, desde los lugares de estacionamiento, desde una conversión tremenda de nuestra ciudad que nos permita poder afrontar en mejor medida este intercambio que es inevitable y es necesario para la mejora de la calidad de vida de las personas. Pues bien, igual quería hacer el contraste. Hay que tener, igual cuando se insertan nuevos tipos de tecnología, se llega a lo que es la paradoja de Jevons. La paradoja de Jevons viene a ser la siguiente. Si bien es cierto, por ejemplo, cuando algo se vuelve más eficiente, lo que dice exactamente es las mejoras de la eficiencia no suelen ir acompañadas de reducciones en el consumo total de un recurso, sino que a menudo lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, podríamos caer en el error, ok, qué chévere, todos, como no contamina, entonces todo el mundo se llega a comprar vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué generaríamos? Esta supuesta mejora en eficiencia, y digamos que inclusive se vuelva mucho más barata, haremos que todo el mundo y cada vez más accesible, haremos que todo el mundo se llene de vehículos y por tanto las ciudades se llenen de unidades que al final terminarían perjudicando. Además, dentro de la fabricación misma, el producto de un vehículo también eléctrico genera una huella también de carbono interesante, pero que a la larga, de hecho, al no tener combustión interna, no impacta en la salud de las personas, pero a la larga este ratio resulta ser bastante positivo para la ciudad. A lo que voy es que, por ejemplo, si antes la gente, como los celulares, por ejemplo, se volvieron más accesibles, con más beneficios, más planes, todo el mundo utiliza celulares. Al final tenemos un gran problema con los residuos y aparatos RAE, ¿no? Que son los residuos, aparatos eléctricos y electrónicos. Pues bien, para las ciclovías tenemos, por ejemplo, es una estadística de Lima cómo vamos, levantada justamente antes de la pandemia que estamos viviendo, y vemos que, por ejemplo, y esto de implementar la gran propuesta interesante del alcalde Jorge Muñoz de implementar las ciclovías, observamos un reto bastante grande, porque si vemos el recuadro resaltado en rojo, vemos que en Lima el 1.5% de su población es aquella que se desplazaba en bicicleta para poder ir a su centro de trabajos o estudios. O sea, solo 1.5%. En comparación de aquella que se desplazaba en combi o en cúster, que es hablamos del año 2019, 25%. Cuando la gente caminando, de hecho, tenía más, 12,7%. Pero sí nos queda mucho por hacer por mejorar la movilidad. Vamos a ver. En cuanto a la reglamentación del bono de chatarreo, si bien es cierto, ha salido ya un decreto de urgencia para poder hablar del bono de chatarreo, va a ser muy importante su reglamentación. Hoy por hoy está en manos del Ministerio de Transporte poder reglamentarlo. ¿Y quién los administra? Pues los gobiernos locales que justamente tienen que implementar programas de chatarreo.
Los beneficios que trae, y está la fuente citada abajo, es que evitará la implementación de este programa va a evitar 10 millones de emisiones de toneladas de CO2, evitará 2.000 toneladas de emisiones de material particulado que, como hemos visto, tiene grandes impactos en la salud, y ahorrará un presupuesto que en verdad nos falta mucho a nuestro país, es el 170 millones en atenciones que podrían derivarse en cuanto a la salud. Eso es lo que les mencionaba. Por ejemplo, vemos en los círculos verde dónde están las actuales redes de monitoreo que cuenta el país. Solamente en 4 puntos: Lima, Junín, Arequipa y Moquegua. En todo el resto del país no sabemos qué sucede con la calidad del aire. Y más, cuando ocurren incendios forestales, por ejemplo, no sabemos cómo está impactando. Tiene que ir con los equipos de medición, que es portátiles, que llevan a campo, con todo el impacto hasta que se pueda generar la gestión y poder saber qué está pasando. Y a veces ocurre falsas noticias al respecto, porque la gente también especula o se tiene niveles que no corresponden. Y en proyectos sí comunicar que se tiene, liderado en realidad por las autoridades nacionales, por el alcance, en Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco e Iquitos, es decir, en 6 regiones del país adicionales. Pero igual, hay lugares donde no está ni en actual ni en proyecto, y que es muy importante saber. La red de monitoreo de la Municipalidad de Lima comienza esta primera parte con 10 estaciones en Cercado de Lima y posteriormente a nivel de todo Lima metropolitana con 20 estaciones más. Estaciones que están siendo conseguidas a través de postulaciones de carácter internacional, a través de C40, a través del apoyo también de la UCCI, que es la Unión de Ciudades Iberoamericanas, así como también postulaciones a presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas que nos permitiría seguir implementándonos en un sistema que de todas maneras va a ser importante para el establecimiento de políticas públicas en una ciudad. Los beneficios de peatonalización. Las calles tienen que, en la medida de que las calles deben ser para la gente. Los vehículos, hoy el vehículo ha dominado las calles. Las calles se han construido y las ciudades se vienen construyendo como eje central los vehículos. Las carreteras y las vías son importantes, pero el modelo viene haciendo de que se rompan las interacciones sociales y los espacios de encuentro. Las calles son dominadas por el vehículo. Hoy, el 2018, estuve en Cusco y tuve la fortuna de que mi hijo pueda, hace mucho tiempo, jugar en la calle al mundo, al lingo, a las escondidas. Hoy no vemos eso en muchos distritos porque las calles son tomadas por los vehículos. La peatonalización, abrir las calles para la gente, pueden ver los diferentes beneficios que están de la reducción de determinadas enfermedades, así como también la reducción y el aumento de gente que camina. Y la gente que camina en las calles, la gente que toma las calles también tiene impactos culturales y de intercambio. El anterior fue un estudio, este fue un estudio realizado con C40 y Lima Metropolitana con su personal técnico, es decir, estamos produciendo investigación, estamos produciendo data que permita la toma de decisiones y el impulso a las medidas de mejora de la sociedad. Este es un segundo estudio que que evidenció y lo vuelvo a invitar, esa información está contenido en el Facebook de Lima Ambiental, están los links del SMIA, que es el Sistema de Información Ambiental Metropolitana, y estos estudios están en línea. Esto, por ejemplo, fue el estudio que trae a la luz de cómo los hornos ecológicos pueden mejorar la calidad del aire en Lima Metropolitana. Al comienzo les contaba que las fuentes de área, es decir, aquellas que venían de restaurantes y pollerías con uso de carbón, aportaban un 16% de la contaminación, y esto tiene competencias directamente municipales. Pues bien, si construimos, que de hecho lo estamos haciendo, ya tenemos una propuesta técnica para que los restaurantes y las pollerías en general, principalmente que usan carbón vegetal dentro de sus procesos, puedan implementar estos hornos. Son mejoras técnicas y tecnológicas en el sistema que ya están insertas en el mercado. Muchas redes de pollería ya la están usando, y créanme que en un momento han comido pollo hecho en un horno ecológico y que no se han dado cuenta. El testeo de sabor no ha evidenciado diferencias significativas, pero los impactos en la salud son súper importantes. El estudio, por ejemplo, arroja de que es un estudio a nivel metropolitano, de que la esperanza de vida de un ciudadano, eso es en promedio, aumentaría en 11 días más de vida de tener un escenario de implementación masiva
de grandes negocios, medianos negocios y pequeños negocios en una conversión a hornos ecológicos. ¿Qué haríamos o cuánto pagaríamos por 11 días más de vida? ¿Cuánto vale 11 días más de vida? Pues esa es la gestión que está haciendo Lima Metropolitana para poder dar una mejor atención y un mejor sistema desde un carácter obviamente bastante preventivo al ciudadano de la ciudad. Otro de los retos para las ciudades son las zonas de baja emisión. Las zonas de baja emisión vienen de la lógica del contaminador pagador. ¿Qué quiere decir? Tener ciertas zonas de la ciudad que funcionen como islas, como lugares para respirar, como lugares de calma, lugares donde se restrinja el ingreso de determinados vehículos que debido a su tecnología, antigüedad, etcétera, no puedan ingresar. Y si quieren ingresar por alguna razón, tendrían que pagar un tema de peaje. Esta es la lógica, es distinta, porque aquí no es que te esté restringiendo a un ciudadano que vive en el lugar, eso no están incluidos, porque este sistema ya existe en diferentes partes del mundo, sino que, pues bien, oye, si vas a contaminar, que al final mis hijos, mi esposa, mi familia se va a enfermar, y eso es subsidiado por un Estado y por un sistema de salud, eso no es justo. Entonces va bajo la lógica del contaminador pagador. ¿Y eso para qué? Eso para estimular de que haya zonas donde se pueda caminar y respirar y que cada vez se desincentive el uso de vehículos altamente contaminantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos también? Es un acercamiento a los centros laborales. Vemos que en esta época ya, y que esto es un reto, muchas cadenas de negocio, bancos, etcétera, como tienen varias sedes distribuidas a lo largo de Lima Metropolitana y en general en el país, vienen de pronto, si tenían un cajero en Los Olivos y tenían pero él vive en Villa El Salvador, entonces, pero en Villa El Salvador también tengo la misma cadena de negocios. Y en términos prácticos no es personal clave, podría hacer exactamente la misma función si lo hace en una tienda que también tengo, de las 100 o 200 que tengo, en redes como supermercados, etcétera, y poder acercarlo a su vivienda. Eso disminuiría la huella, de hecho, del transporte que genera por emisiones de desplazarse de un lugar a otro, expondría menos al trabajador a las enfermedades que hoy en día pues, se están hablando mucho, el COVID y entre otras también, y también permitiría ahorrar tiempo, que al final redunda en una mejor calidad de vida y tanto tiempo para la familia, da la posibilidad de que se pueda transportar en pie o a bicicleta. No van a ser todos los trabajadores en red, sino parte de ese personal podría hacerlo y con ello cabría la posibilidad de que pueda efectivamente pues, hacer uso de la bicicleta. ¿Sí? Yo con esto he culminado, digamos, un grueso de la exposición y sí yo esperaría más bien ahora las preguntas y sobre eso poder pues dialogar al respecto. Muchísimas, allí me quedo en esta primera parte. Gracias. Estimado público participante, acabamos de concluir con la parte de la ponencia a cargo del ingeniero Anderson Huayna Castro. Ingeniero, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar vía Facebook Live. La primera pregunta es, ¿se cuenta con una circulación masiva de autos híbridos y ya se está legislando? Actualmente tenemos un hacinamiento de vehículos usando productos derivados del petróleo. ¿Cuál es el avance, fallas o resultados tangibles de la municipalidad con el bono de chatarreo? A ver, está bien, ya no se comparte pantalla, ¿verdad? ¿Aló? Así es, doctor, lo podemos apreciar a usted. Ya, genial. Perfecto, a ver, vamos a comenzar. Te capté bastante bien la última, voy a contestar esa y me comentas la siguiente, ¿sí? Ya, a ver, con respecto al bono de chatarreo, vamos a hablar del bono de chatarreo. Pues bien, el bono de chatarreo nacional, el que se refiere al que acaba de salir con un decreto de urgencia, efectivamente, pues es un decreto que aún no está reglamentado y tiene que implementarse. ¿Ya? A ver, acá también estoy viendo las preguntas. Ya. Actualmente se viene ejecutando el programa de chatarreo a través de Protransporte. ¿Sí? Protransporte aún está en proceso de transferencia al ATO. El Protransporte se va a transferir al ATO.
Por la transferencia de funciones. Ok, sin embargo, estamos a la espera de la reglamentación del decreto de urgencia, que es el número 029-2019, que establece los incentivos para el fomento de chatarreo para poder implementar el programa de chatarreo como Municipalidad Metropolitana de Lima. Es decir, este programa se ha estado ejecutando con Protransporte y la idea es que pueda seguir aumentando, ¿sí? A raíz de que se pueda reglamentar. Sí, la otra pregunta, perdón, y entonces en esa misma línea, durante el 2019, por ejemplo, se destruyeron 208 unidades. Es decir, el chatarreo es sacar unidades de circulación. Entonces, 208 unidades fueron retiradas durante el 2019 y se entregaron bonos por parte de $1 millón. Sí, además, gracias a este programa, como les digo, el programa nació en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Gracias a este programa se logró reducir 6.651 toneladas de contaminantes por dióxido de carbono. Es decir, estos son los logros como institución de la municipalidad. De hecho, que se viene continuando con el programa, pero ahorita está en una transferencia de funciones al ATU, es decir, el Protransporte está en una transferencia, y de que ahora con la reglamentación de este programa que nació en Lima y que se va a extender, va a tener un carácter nacional, se espera que pueda inyectarse, bueno, ya se ha aprobado 80 millones para poder justamente sacar estos vehículos antiguos de circulación. ¿Sí? ¿Fue otra pregunta? Tenemos otra pregunta más sí. También del Facebook Live, en el cual nos preguntan, el ministro de Transportes dijo que también tal vez había la posibilidad que el día lunes salga el 100% de la flota de transporte público. ¿En cuánto tiempo aproximadamente cree que se retomarían los niveles de contaminación que se habían mantenido hasta antes del proceso de la cuarentena? Esa es una pregunta a la llaga. Esa es bastante interesante. Vamos a ser bastante honestos y vamos a analizar un poquito, porque la gente, mucho de nosotros hemos de pronto hablado de la recuperación del ambiente, la recuperación de la biodiversidad, la recuperación de los ríos, la recuperación del aire en general. Las fuentes o los desencadenantes del estado de la mala calidad del aire, los ríos, la biodiversidad, los ecosistemas, las ciudades, están latentes, están allí. No es que hayan desaparecido. Si hoy por hoy la calidad del aire está cumpliendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud, es porque efectivamente los vehículos han dejado de transitar en grandes porcentajes. Entonces, bajo un escenario, de hecho que le corresponde a la autoridad competente determinarla, mencionarla y aprobarla, de ese tipo, pues al estar la fuente, simplemente los contaminantes se van a disparar. Y los análisis que se realizan de la calidad del aire son diarios. De hecho, apenas se realizó la cuarentena, tuvo un tránsito, un tiempo solamente de un día para que disminuya los picos de calidad del aire a niveles bastante bajos, pero eso fue porque la gente salió básicamente a proveerse de alimentos, pero después simplemente los contaminantes disminuyeron. Y si volvemos a los mismos hábitos de siempre, vamos a tener los niveles de contaminación que hemos tenido antes de la pandemia. Es por eso que es muy importante las medidas complementarias y las medidas que abordan el problema, es decir, las integrar. Y lo que está haciendo la Municipalidad de Lima y también lo está haciendo el ATU, es integrar una red de ciclovías que permita complementar una red activa de transporte y optar por otros medios de desplazamiento. Eso va a ser muy importante. Pero entendamos esto. Así como el presidente puede dar, obviamente, las orientaciones, qué día se sale, qué no se sale y qué es lo que se debería hacer o no, al final, lo que diga o no diga, no determina los resultados. ¿Quiénes determinan los resultados? Pues los mismos ciudadanos que apostemos por prácticas, desde el hecho, por ejemplo, cómo estamos disponiendo los residuos, estamos o quemándolos, o acciones distintas que contaminan. Apostar, por ejemplo, por el transporte activo, como las bicicletas, va a ser muy importante para poder
contribuir en este tipo de mejoras. Por tanto, si todos los vehículos salen, a todos los vehículos salir, todas las partículas van a volver al ambiente y el cambio va a ser prácticamente inmediato. Ingeniero, vía Jitsi nos hacen llegar otras interrogantes. Una de ellas dice, el chatarreo permite la compra de vehículos de segundo uso y de ser el caso, ¿con cuántos años de antigüedad sería? Ya, te comento. El programa de chatarreo a cargo de ProTransporte acepta vehículos de segundo uso, siempre y cuando el beneficiario, ojo ahí, el beneficiario acredite la propiedad del mismo. Es decir, tiene que tener sus acreditaciones, que es titular. Asimismo, del mismo modo, se debe acreditar que el auto posee su motor original. Y se establece como requisito que el vehículo tenga una antigüedad mayor a 20 años, contados a partir del año siguiente de su fabricación y no mayor de 27 años. Esos son los requisitos básicos. Igual ellos están en la página web de ProTransporte, donde pueden acceder con toda la facilidad del mundo. Otra de las consultas que nos realizan dice, ¿han considerado hacer las coordinaciones con hospitales aledaños a las estaciones para obtener información y ver si hay correlación entre las enfermedades respiratorias y que se han reportado con la calidad de aire? Y por otro lado, ¿han considerado la relación entre el COVID-19 y la calidad de aire en las ciudades? ¿Qué competencias tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima para fomentar los autos eléctricos? Permíteme anotar esos hospitales y correlación. Me dijiste hospitales y correlación, la segunda era... Los hospitales en correlación entre las enfermedades respiratorias y competencias. La siguiente era sobre el COVID. Ya, perfecto. La respondo. A ver, respecto a los hospitales, dentro de las campañas inclusive que realizó la Municipalidad Metropolitana de Lima, muchas de ellas estuvieron cercanas a hospitales. Con respecto a cómo se realizan las correlaciones con la calidad de los hospitales, efectivamente existe, primero, para hacerlo de esa manera, hablaríamos de una data histórica de 20 años, 30 años, ¿ya? Y les explico un poco la experiencia en Sao Paulo. ¿Cómo funciona en Sao Paulo? En Sao Paulo tienen un proyecto muy interesante que se denomina Proyecto Centinela, para entender cómo debería funcionar en Lima y cómo ahí nos estamos quedando un poco. En general, ya el tema porque esto, digamos, está más relacionado al Ministerio de Salud. El proyecto Centinela, ¿qué conlleva? No es que tú puedas correlacionar directamente el tema de que se enfermó, por ejemplo, una persona, y efectivamente es una enfermedad respiratoria, y esta puedes relacionarla muy sencillamente y con poca información a los valores de calidad del aire. Por ejemplo, si un niño tendrías que saber que es atendido por una enfermedad de asma, bronquios, etcétera, tendrías que saber información muy relevante como, por ejemplo, si vive con un fumador en casa. ¿Qué productos químicos usan en casa? Si hay un histórico familiar en ese tipo de enfermedades, si hay alguien que se ha enfermado TBC en casa, por ejemplo, la alimentación del niño. Y así también, obviamente, el lugar donde vive respecto a las vías principales. Como hemos visto, la contaminación del aire está relacionada principalmente a los automóviles y, por tanto, a las vías principales, y tendrías que saber si hay industria, etc. Yo les pregunto a ustedes, cuando se han hecho alguna revisión general en alguno de los hospitales, ¿realmente les preguntan esta información? A mí no existe un tipo de información de ese tipo. Entonces, en Sao Paulo, hace ya 10 años atrás, y nos contaron la experiencia en un intercambio que pudimos tener de cómo se desarrollaban estos sistemas en su ciudad, pues bien, ellos hacen llenar unos formularios de atención a los médicos, sobre todo para los niños que atienden a los niños, y se recoge esta información. Con toda esta data, uno podría realmente correlacionar, porque uno tranquilamente podría decir, la calidad es mala, entonces está relacionado con las enfermedades. El problema y el análisis es mucho más complejo que esto, ¿no? Tienen que entrar varias variables a tallar, y como estructurado como tal no está implementado en nuestro sistema de salud para poder llegar a las precisiones necesarias. Las estimaciones que se realizan son en base
a métodos estadísticos que emplea la Organización Mundial de la Salud y algunas estimaciones que realizan algunos cálculos que generan supuestos, ¿no? Se generan supuestos y se mete en una matriz, pero ese tipo de correlación a las cuales se están refiriendo efectivamente no está implementado a nivel nacional. Sí, y es digamos, un alcance de nuestro Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y con las autoridades competentes. Pues bien, correlación aire-COVID. Pues bien, les digo, este tema ya ha sido estudiado a nivel mundial. De hecho, la Universidad de Harvard sacó un estudio donde hablaba de que existía una correlación interesante entre el riesgo de las enfermedades de transmisión del COVID y la contaminación del aire. Hablaba de que por cada microgramo, ahora que hemos visto los microgramos en la exposición, por cada microgramo por encima de la calidad del aire, los riesgos en transmisión, no solamente del COVID, sino de diferentes enfermedades, y bueno, analizaron el COVID, aumentaba en un 15%. De hecho, las personas con enfermedades subyacentes relacionadas a calidad del aire, es decir, enfermedades respiratorias, están más vulnerables a la contracción de este tipo de enfermedades, como ha ocurrido con la hepatitis B, como ha ocurrido con la gripe aviar, etc. Sí existe una correlación. Les aprovecho la pregunta para comentarles que a través del Grupo Técnico Metropolitano de Calidad del Aire hemos desarrollado justamente un informe completo que recoge la información del sistema Loco Sensor que es liderado por la Municipalidad Metropolitana con respaldo del alcalde Jorge Muñoz Wells. Se ha hecho todas las gráficas, el análisis, así como la información de la estación de la Embajada de Estados Unidos y la de Cenami. Se ha hecho un informe y termina el informe con algunas acciones y retos para las diferentes instituciones, entre ellas las locales, regionales, nacionales, para poder afrontar este problema, toda vez que efectivamente se ha demostrado esta correlación. Nosotros ya en el transcurso de la próxima semana vamos a sacar justamente una nota en clima ambiental. Los invito nuevamente que puedan revisar, hay información bastante interesante, y puedan ingresar también a SMIA, que es de la Municipalidad Metropolitana. Ahí estamos colgando, vamos a colgar una nota donde citan varios artículos que explican la gran relación que existe entre la calidad del aire y enfermedades como el COVID-19 que hoy aqueja a nuestra ciudadanía. Ingeniero, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el impacto que se generaría en la calidad de aire al contar con un sistema de transporte subterráneo? Ya, a ver, vamos a esa pregunta. No espero poder contestar casi todas las preguntas. Vamos a ver. Actualmente se están promoviendo los medios de transporte sostenibles, ¿sí? Como son los autos híbridos y eléctricos, ciclovías, buses a base de GNV, que es decir, gas natural vehicular, que contribuye a una mejora en la calidad del aire. Al ser subterráneo, ¿sí?, un medio de transporte masivo impulsado por energía eléctrica contribuirá significativamente a una reducción en los distintos parámetros de calidad del aire, como el material particulado. Obviamente, para llegar a detalles respecto a cuánto reduciría, sí habría que realizar más estudios de fondo, a detalle, pero sí sería importante poder ir explorando cuáles serían sus efectos, ¿no? Entonces, eso sí sería cuestión de estudios, como muchos estudios que necesita. Es por eso, y reitero la importancia de los módulos y del problema que les presenté al inicio, cómo saber el impacto que tienen las acciones si no medimos, si no generamos data. Hoy por hoy no sabemos qué está pasando en muchas ciudades del Perú. No tenemos estaciones y no tenemos forma de, pues, como que ir a ciegas. Es por eso que la red de bajo costo que se plantea como sistema metropolitano en inicio, y esperemos que esto tenga resultados a nivel nacional, pueda extenderse y en base a esa data tomar decisiones. Cuando nosotros nos vamos al doctor, nos realiza, y va el tema de la automedicación, no es que nos inyectemos lo que sea
o probemos la medicina que mejor nos parezca. Definitivamente, lo que ocurre allí es un análisis. Tu peso, tu talla, que es la primera parte que te realizan en el triaje, y después te hacen análisis de laboratorio, de cómo está tu sangre, cómo están los azúcares, cómo están diferentes cosas. Entonces, entendamos a la sociedad, a la ciudad como un organismo dinámico, un organismo complejo y un organismo que necesita levantarse información, ¿sí? Y sobre esa información tomar acciones. ¿Cómo podemos controlar aquello que no podemos medir? Solamente controlamos aquello que medimos. Solamente así. Y si lo controlamos, podemos mejorarlo. Y si no mejoramos la ciudad en base a información, una ciudad, algo que no mejora, paulatinamente se degrada. Eso sería lo que podría un poco alcanzar en cuanto al tipo el tipo de preguntas que puedan surgir de que si realizamos una o tal acción o la siguiente. De hecho, con una red desplegada en Lima vamos a ver el impacto si desplegamos una política grande y con mayor impacto en calles peatonalizadas. Vamos a poder saber, porque estamos midiendo y estamos evaluando, y de repente no es el camino. De repente las acciones no necesariamente se están haciendo de la manera correcta, ojo. Y entonces vamos a saber corregir en el camino en función del alcance y del monitoreo de cada paso, cada etapa y cada accionar que se viene realizando conforme a las políticas públicas que tienen que ir ligadas necesariamente a información. ¿Sí? Eso respondería la pregunta. Ingeniero, una última pregunta. Nos dicen, ¿en Lima se ha buscado implementar alguna medida de transportes alternativos considerando la comodidad de las personas? Por ejemplo, los medios de transporte que tenemos brindan la comodidad de llegar al punto deseado sin esfuerzo, y la población que busca esta comodidad es alta, por lo que el uso de bicicletas les sería incómodo. Por el contrario, si hubieran bicicletas eléctricas recargadas por la misma energía mecánica propia de pedalear, podrían considerarla más en ese sector de la población. Sí, a ver. Hay un tema en que justamente enmarca las conferencias que se están dando, y es el tema de la adaptación. El ser humano es un ser que debe adaptarse. El mundo cambia. De hecho, una de las cosas que nunca deja de pasar es que nunca dejamos de viajar. El mundo siempre está en constante movimiento y jamás, así no nos movamos, jamás vamos a estar en el mismo lugar, porque el planeta sigue girando, sigue trasladándose. Entonces va a ser muy desafiante de cómo implementemos medidas de adaptación, de cómo vayamos moldeándonos, de cómo vayamos generando resiliencia en tanto las personas como las ciudades. Entonces, nuestra flota vehicular tiene que cambiar. Les mostré un cuadro al inicio. El 2019, Lima Como Vamos reportó que solo el 1,1% se trasladaba en bicicleta. No es cierto que el 100% de gente vamos a poder trasladarnos en bicicleta, eso no es cierto. Lo que se busca es que gran parte de la gente, y que efectivamente, digamos, tenga la predisposición, poco a poco al final nos va a ayudar a incluir, ¿no? A bajar de peso, a estar más saludable, anímicamente está bien. Gran parte de ese porcentaje de gente que tenga las facilidades, por decir, ATU declaró hace un tiempo que el 30% de la gente en la ciudad se mueve menos de 7 kilómetros para ir a su trabajo. Digamos, 7 kilómetros podrías andarlo tranquilamente en bicicleta, pero hay un 70%, bueno, obviamente algunos sí van a hacer un desplazamiento en bicicleta mayor a 7 kilómetros, que no necesariamente es atractiva o de toda manera real la oferta de ir en bicicleta, efectivamente. Y para ello la estrategia debe ser múltiple. Es decir, por un lado el ciclismo, que es muy importante y debe ser un caballo de batalla de toda ciudad que quiere mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Por otro lado, calles peatonalizadas. Por otro lado, no podemos ir en pie en bicicleta. Entonces necesitamos motivar, necesitamos como ciudadanos, como ciudadanos, exigir y como autoridades ir implementando un transporte, y que eso lo voy a hacer bastante enfático, los limeños merecemos un transporte digno. Y esa es la mirada de la gestión y esa es la mirada que se tiene que tener las exigencias. Nos merecemos un transporte digno. Y ese transporte digno ha pasado por ciertos cambios. Por ejemplo, el hecho de contar con redes de corredores, el hecho del tren eléctrico, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que está pasando? Que como la demanda no es satisfecha, ¿qué ocurre cuando la demanda no es satisfecha? Es decir, no tienes suficiente transporte formal que te cubra la necesidad que la gente tiene de transportarse. Es allí donde aparece la informalidad. Y la informalidad justamente tiene ese gran componente de las condiciones no aptas de desplazamiento. Y hemos visto ciertas condiciones de algunos buses que ni siquiera deberían pues andar por nuestra ciudad. Pero vienen dos retos. Desde las autoridades de implementación, como se viene haciendo, o sea, los kilómetros de carretera que se están implementando en una ciudad como Lima, como un reto súper importante, la gestión del alcalde Jorge Muñoz, y de que van a ser ciclovías provisionales que se busca, que en su momento sean permanentes, y de que puedan integrar la ciudad, y de que alguien pueda desplazarse a una parte con bicicleta y de pronto tener un punto donde continuar con otro tipo de transporte, va a hacer que cambiemos. Y eso, y por otra parte nosotros, ciertos hábitos, desde la misma casa, de la misma tipos en las formas en las que venimos tratando y relacionándonos con nuestro medio ambiente. ¿Sí? Por eso va a ser muy importante. Ahora, voy a citar una cifra muy importante que según un sondeo, para responder también y complementar la pregunta, de Ipsos de enero de este año, del 2020, el 80% de limeños utilizaría bicicleta para dirigirse a su centro de estudios, su trabajo, sí, es muy importante, si existieran ciclovías adecuadas, y estamos trabajando para dar justamente esa infraestructura necesaria. Entonces, he hecho la encuesta a las personas y se la ha recomendado. Y por eso les digo, no es que el 100% de gente, por las dificultades, hay muchas condiciones en la ciudad que dificultarían obviamente que una persona pueda desplazarse, pero al descomprimir el transporte, que como hemos visto, bastante contaminante al ambiente, poco amigable con él, y de hecho donde existen más puntos de contacto, una cuestión bastante relevante es que una bicicleta, los únicos puntos de contacto tienes en las manijas, son dos, no hay más. Hablamos de contacto con partes, digamos, de transmisión como son las manos, ¿no? En un bus tú puedes tener desde que subes hasta que te sientas, entre manijas, asiento, pasaje. En la bicicleta no pagas un pasaje. No, en cambio en el bus sí. Entonces tienes aproximadamente 30 puntos de contacto de transmisión. Entonces ahí es una elección entre nosotros. Es una elección de cada uno de nosotros poder optar, imputar y siempre estar dispuesto. No solamente por la calidad del aire, sino por una mejora en todos los temas, tanto para frente y en lucha frontal contra el cambio climático, que es otra cara de la moneda. La calidad del aire y el cambio climático son dos caras de la misma moneda. Y en este episodio, y les quiero dejar dentro de los mensajes finales de este compartir, que la lucha por el cambio, contra el cambio climático la vamos a ganar en las ciudades. Y es muy importante el cambio conductual y patrón de comportamientos altamente agresivos y contaminantes de cada uno de nosotros. Y todos debemos sumar y todos juntos, al igual que esta pandemia que nos viene afectando, todos juntos vamos a ganar y debemos ganar una guerra frente al cambio climático y a la contaminación del aire. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Agradecemos su compañía, la disertación realizada el día de hoy y nuevamente brindarle nuestro
seguimiento, así como a la sugerencia de calidad de aire a la cual pertenece de la Municipalidad Metropolitana de Lima por permitir su participación y disertación el día de hoy para el público oyente del Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental. Nos quedaría invitarlos para el día sábado que estamos realizando la sesión de bosques y de recursos hídricos a desarrollarse a las 5:30 de la tarde. Los invitamos a conectarse vía esta plataforma y vía Facebook Live, donde se transmitirán cada una de nuestras ponencias. Muchas gracias y esto es todo por parte del NIDA. Gracias a ustedes.